La invitación de boda tembló entre mis dedos mientras las palabras salían de los labios de mi madre. Te hemos sentado en la mesa del fondo con los primos lejanos. Ya sabes cómo es. La mesa de individuales. Su risa crepitó en el teléfono, casual y cortante. Y por favor, Natalie, ponte algo apropiado. No es uno de esos trajes de negocios tan severos. Este es el día especial de Paige. Observo mi reflejo en la ventana de mi oficina, 40 pisos sobre Manhattan. El horizonte se extendía detrás de mí como el imperio que había construido, mientras mi familia no me miraba. La directora ejecutiva de 3 exitosas empresas tecnológicas que me miraba fijamente aparentemente había sido relegada a un segundo plano en la boda de su propia hermana. Por supuesto, respondí con voz firme, a pesar del calor que subía a mi pecho. No quisiera eclipsar a la novia. Eso no fue lo que empezó mi madre. Pero escuché lo que no estaba diciendo. No le recuerdes a todo el mundo que eres el exitoso. No hagas que esto gire en torno a ti. No seas tú a través del reflejo del cristal. Vi a mi asistente acercarse con los informes trimestrales que determinarían el futuro de 2,000 empleados. Mientras tanto, mi madre estaba preocupada de que pudiera usar el tono de pastel equivocado para una ceremonia. Mi nombre es Natalie. Tengo 34 años y soy el fundador de una empresa de seguridad tecnológica. Esta es la historia de cómo dejé de disculparme por el éxito que mi familia nunca se molestó en comprender. Desde que tengo memoria, nuestra familia ha funcionado según una premisa simple. Paige era la bonita, la encantadora, la que hacía que los ojos de nuestros padres brillaran en las reuniones familiares. Yo era la inteligente, la seria, la que necesitaba relajarse y centrarse en encontrar a alguien. Nuestros roles fueron asignados desde el principio y reforzados con frecuencia. Cuando Paige abandonó la universidad para dedicarse al modelaje, mis padres interpretaron su decisión como una decisión de seguir su pasión. Cuando completé mi segunda maestría y lancé mi primera empresa a los 26 años, me llamaron para preguntarme si estaba trabajando demasiado y si alguna vez planeaba establecerme a los 26 años. Lancé mi primera empresa después de completar mi segunda maestría, y a los 30 años ya había desarrollado el sistema de encriptación que ahora protege la mayoría de las transacciones bancarias en América del Norte. No es que no me quisieran, simplemente no entendieron la mujer en la que me había convertido. Una mujer que encontró propósito en la creación más que en la conexión, que midió el éxito en innovaciones más que en invitaciones. Para ellos, mis logros eran rarezas curiosas, temas de conversación interesantes, pero no tan reales como los hitos convencionales de Paige. Compromiso, despedida de soltera, boda. Y ahora su tercera boda estaba destinada a ser el mayor logro. Un matrimonio con un miembro de la familia Keller, dinero antiguo con nuevas conexiones, desarrollos inmobiliarios en 3 continentes, vínculos políticos en Washington y un árbol genealógico que aparecía en los libros de texto de negocios. Esto no fue solo una boda, fue una fusión. Pasé 3 semanas preparándome, no para la ceremonia, sino para lo que vendría después. Si mi familia no pudiera verme, tal vez otros sí lo harían. Aproveché el equipo de inteligencia de negocios de mi empresa y mi red de contactos en la industria para investigar exhaustivamente a la familia Keller, en particular al tío de Ryan, Victor Keller, el patriarca que había transformado el negocio familiar de bienes raíces regionales en un imperio global. Su último proyecto se ha centrado en la infraestructura de ciberseguridad, precisamente mi especialidad. La mañana de la boda me vestí con mucho esmero. No con el vestido de verano en tonos pastel que mi madre me había sugerido, sino con un vestido negro tubo que susurraba poder en lugar de gritarlo. Pendientes de perlas sencillos, cabello recogido en un tono bajo y maquillaje mínimo. Me parecía exactamente a mí mismo, al yo que mi familia había pasado años intentando suavizar, minimizar y remodelar. La finca de Westlake brillaba bajo el sol de verano cuando le entregué mis llaves al valet parking. Los invitados acudieron en masa al lugar de la ceremonia. Las parejas tomadas del brazo, las familias ajustando las pajaritas de los niños y alisando los rizos de sus hijas. Caminé solo, con la invitación aferrada, quizás demasiado fuerte en mi mano. Dentro del gran salón de baile, el acomodador miró mi nombre y luego me dirigió hacia las mesas del fondo con una sonrisa comprensiva. Asentí, sin sorprenderme, y tomé mi asiento asignado. A mi alrededor se sentaron primos lejanos, antiguos compañeros de la universidad y amigos que no habían llegado a las mesas principales. La mesa de los solteros, la mesa de los sobrantes, las personas que no encajaban del todo en el retrato de boda perfecto. Natalie, ¿verdad? Una mujer de mi edad aproximadamente se inclinó hacia mí. Soy el antiguo compañero de cuarto de Paige. Ella mencionó que usted dirige algún tipo de empresa de informática. Algo así, respondí, mientras observaba cómo entraba la familia Keller, moviéndose con la natural confianza de quienes están acostumbrados a que las habitaciones se reorganicen en torno a su presencia. La ceremonia se desarrolló con practicada elegancia. Paige estaba radiante, por supuesto.
Ella siempre había sabido cómo llamar la atención, cómo convertirse en el centro de cualquier habitación. Nuestros padres sonreían radiantes desde la primera fila, el pecho de mi padre estaba inflado de orgullo y mi madre se secaba las lágrimas teatrales. Ni una sola vez miraron hacia atrás para ver si los estaba observando. En la recepción permanecí en mi mesa asignada, observando en lugar de participar. La familia Keller se movió entre la multitud como la realeza, saludando a sus súbditos, deteniéndose exactamente el tiempo necesario con cada invitado importante. Diane, la madre de Ryan, una mujer con rasgos quirúrgicamente mejorados y una calidez calculada, caminaba por la habitación, su mirada deslizándose hacia mí cada vez que se giraba en mi dirección. Una hora después de iniciada la recepción, mi madre se acercó, con una copa de champán en la mano y una sonrisa forzada en los bordes. Ahí estás. ¿Te lo estás pasando bien? Deberías socializar, Natalie. El primo de Ryan es soltero. Trabaja en finanzas o tecnología o algo así. Ella hizo un gesto vago hacia un grupo de hombres que estaban cerca del bar. Estoy bien aquí, dije. Felicidades, por cierto. La boda es hermosa. ¿No es así? Los Keller no escatimaron gastos. Diane y yo nos hemos vuelto muy cercanas al planear todo. Ella ya es prácticamente familia. Mi madre se inclinó más cerca y bajó la voz. ¿Sabes? Podrías esforzarte más. La gente se da cuenta de que estás sentado aquí solo. La miré fijamente a los ojos. ¿Qué debería estar haciendo exactamente, mamá? Pretender ser alguien que no soy para que los Keller me aprueben. Ella se estremeció ligeramente. Eso no es justo. Solo quiero que seas feliz. Soy feliz, solo que no de la manera que tú reconoces. Antes de que pudiera responder, Paige apareció a su lado, con la copa de champán peligrosamente llena y las mejillas sonrojadas. Mamá, Diane te está buscando. Algo sobre el fotógrafo que quiere fotografías familiares. Mi madre se iluminó inmediatamente. Por supuesto que estaré allí. Ella me apretó el brazo brevemente antes de alejarse apresuradamente. Paige permaneció allí, tambaleándose ligeramente. Viniste, dijo como si fuera una sorpresa. Ayares orinó, sí, lo sé, pero estás muy ocupada con tu trabajo. Agitó la mano con desdén. La familia de Ryan no para de preguntar por ti. Ya sabes, la misteriosa hermana que nunca aparece en los eventos familiares. ¿Así es como me describiste?, pregunté, manteniendo la voz neutra. Se encogió de hombros, y el movimiento hizo que el champán se derramara peligrosamente cerca del borde de su copa. ¿Qué se suponía que debía decir? Mi hermana se cree demasiado importante para las reuniones familiares. Podrías haber dicho que creé una empresa de ciberseguridad desde cero, o que desarrollé el sistema de cifrado que protege la mayoría de las transacciones bancarias en Norteamérica, o simplemente que tenía compromisos previos. Paige puso los ojos en blanco. Dios, Natalie, no todo gira en torno a tu carrera. Es el día de mi boda. ¿Puedes ser normal por una vez? Algo cambió en mí entonces. Una tranquila certeza reemplazó años de duda. Define lo normal, dije. Me miró fijamente, la confusión nublando sus rasgos perfectos. ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Cómo te parece ser normal, Paige? Porque desde mi punto de vista, me he pasado la vida entera escuchando que no soy suficiente mientras te veía celebrar por simplemente existir. Su rostro se endureció. Eso no es cierto. Elegiste ser diferente. Elegiste poner el trabajo por encima de todo. Yo elegí ser yo misma, la corregí. Y por eso, me han castigado con frialdad, reprimendas y recordatorios constantes de que no encajo en el molde que crearon vuestros padres. Esto es tan típico, siseó, mirando a su alrededor para ver si alguien observaba nuestra conversación, haciendo que mi día especial se centrara en tus quejas. Sonreí entonces, con cierta amabilidad. No lo estoy convirtiendo en algo, Paige, simplemente he terminado de fingir que tu definición de éxito es la única que importa. Antes de que pudiera responder, un alboroto cerca de la entrada llamó nuestra atención. Víctor Keller había llegado, elegantemente tarde, como suelen ser los hombres poderosos. Su cabello plateado y su imponente presencia cambiaron de inmediato la energía de la sala. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron, incluso la espera. El personal se irguió un poco. Ese es el tío de Ryan, susurró Paige, distraída al instante de nuestra conversación. El importante, observé a Víctor recorrer la sala con la mirada penetrante y evaluadora. Cuando sus ojos se posaron en mí, algo cambió en su expresión. Quizás reconocimiento o curiosidad. Le dijo algo a su asistente, quien asintió y tomó nota en su tableta. La recepción continuó, pero sentí que el peso de la atención se desplazaba. Víctor Keller recorrió la sala, deteniéndose para hablar con los invitados clave, cada conversación breve pero centrada. Cuando finalmente se acercó a nuestra mesa, Paige estuvo inmediatamente a su lado, con su mano firme en el brazo de Ryan. Tío Víctor,
Me alegra mucho que hayas podido venir, dijo Ryan, con ese tono de voz tan particular que se usa al dirigirse a alguien que controla su futuro financiero. Víctor asintió con la atención ya en otra parte. Señorita Reed dijo, mirándome directamente, creí reconocerte. Tu presentación en la Cumbre de Seguridad de Ginebra del año pasado fue extraordinaria. El silencio que siguió fue exquisito. La sonrisa de Paige se congeló. Ryan parecía confundido y a nuestro alrededor la conversación se detuvo. Gracias, señor Keller, respondí, levantándome para recibir su mano extendida. No me di cuenta de que estabas presente. No lo era, dijo, pero después de que 3 de mis asesores de seguridad mencionaran su discurso, me aseguré de ver la grabación. Su enfoque en el cifrado resistente a la tecnología cuántica está años por delante del de sus competidores. Con el rabillo del ojo vi que mi madre y mi padre intercambiaban miradas. Sus expresiones eran una mezcla de confusión y de comprensión. Jane Keller me miraba como si me viera por primera vez. Víctor comenzó. ¿Conoces a Natalie? Él se volvió hacia ella con una leve sorpresa. ¿La conoces? Los protocolos de seguridad de su empresa protegen la mitad de nuestras existencias internacionales. Cuando Jan mencionó que su prometida tenía una hermana que trabajaba en tecnología, no hice la conexión. Él me miró. Aunque me sorprende que esté sentado aquí atrás. La implicación quedó suspendida en el aire como humo. Los dedos de Paige se apretaron alrededor de su copa de champán. Sus nudillos blancos, dinámica familiar, dije simplemente, sin ofrecer excusas para ello. Víctor asintió entendiendo perfectamente. Me gustaría continuar nuestra conversación sobre el proyecto de Berlín. Dijo, quizás quieras unirte a mí. Hizo un gesto hacia la mesa principal, donde esperaban asientos vacíos junto al patriarca de la familia. Mientras nos alejábamos, escuché el susurro urgente de Diane a mi madre. Nunca mencionaste que Natalie era Natalie Reed. El resto de la velada transcurrió como una corrección cuidadosamente orquestada. Me senté junto a Víctor Keller y discutí sobre infraestructura de seguridad, mientras los invitados a la boda observaban, con distintos estados de confusión y reevaluación. Mis padres rondaban cerca, claramente inseguros de si estar orgullosos de mi aparente importancia o avergonzados por su anterior desdén. Más tarde, cuando comenzó el baile, mi padre se acercó, con una expresión inusualmente humilde. Natalie, no tenía idea de que tu trabajo fuera tan importante. Lo miré a los ojos, de manera uniforme. Lo sé, papá. Ese es exactamente el problema. Él se estremeció ligeramente. Siempre te hemos apoyado. No, corregí suavemente. Siempre me has tolerado. Hay una diferencia. Mi madre apareció a su lado, con su sonrisa social firmemente en su lugar. Todo el mundo habla de ti y de Víctor Keller. ¿Por qué no nos dijiste que conocías a los Keller? Por la misma razón por la que nunca preguntaste por mi empresa, a pesar de que apareció en Forbes el año pasado, respondí. No estabas interesado. Su sonrisa vaciló. Eso no es justo. Estamos muy orgullosos de ti. ¿Desde cuándo? Yo pregunté. La pregunta pende entre nosotros como un desafío. Mi padre se aclaró la garganta. Siempre hemos estado orgullosos de ti, Natalie, simplemente no siempre entendemos su mundo. Nunca lo intentaste, dije simplemente. Ni una sola vez en 15 años me habéis pedido que explique lo que hago. ¿Por qué es importante o qué significa para mí? Intercambiaron miradas y la verdad de mis palabras se instaló incómodamente entre nosotros. Bueno, mi madre finalmente dijo, estamos preguntando ahora. Los estudié por un momento, estas personas que me han formado a través de su apoyo y su rechazo. Es un comienzo, admití, pero ya no soy yo quien necesita demostrar nada. Cuando me giré para reunirme con Víctor en la mesa, vi a Paige parada sola cerca de la pista de baile, observando nuestro intercambio con una expresión que no pude descifrar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo pasó entre nosotros. No exactamente perdón, sino reconocimiento. Por primera vez, ella me ve ya como realmente era, no como la hermana que no encajaba. Más tarde esa noche, cuando la recepción estaba por terminar, Víctor me entregó su tarjeta con un número privado escrito en el reverso. Estoy reuniendo un equipo para una nueva iniciativa de seguridad, dijo el contrato gubernamental, máxima autorización. Me gustaría que consideraras dirigirlo. Acepté la tarjeta y la guardé en mi bolso. Lo pensaré. Él asintió, comprendiendo la influencia que acababa de darme. La familia puede ser la negociación más difícil de todas, observó, mirando hacia donde mis padres estaban despidiéndose de los Keller con renovado entusiasmo. Algunas negociaciones no valen la pena, respondí. ¿Y otros? Preguntó, sonreí. Otros simplemente están esperando las condiciones adecuadas. Conduje la ruta habitual de 90 minutos de regreso a mi apartamento de Manhattan. El contraste entre el lugar de la boda, en el norte del estado, y el horizonte de la ciudad reflejaba la distancia que siempre había sentido de mi familia. El camino por el que había llegado, pero algo fundamental había cambiado. La validación de Víctor Keller no fue lo que importó. Fue simplemente el espejo que obligó a mi familia a ver finalmente lo que habían estado frente a ellos todo el tiempo. Cuando abrí la puerta de mi apartamento, mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Paige. Deberíamos hablar, realmente hablar pronto.
No respondí inmediatamente, algunas conversaciones requieren una consideración cuidadosa y algunas relaciones necesitan renegociarse desde cero. Pero por primera vez en años, sentí la posibilidad de ser vista, no como la hermana que no encajaba, sino como la mujer que había construido algo extraordinario mientras nadie la miraba. Y quizás eso fue suficiente como comienzo.